Buenas tardes, buenos días a todos, queridos amigos y hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de esta parte del libro de Taimni, que ya es, por cierto, la última parte. Nos quedan unos pocos jueves, terminaremos este curso que, como habéis podido ver, ha sido completo porque toca todos los aspectos. Lo terminaremos el jueves 18 de diciembre y ya nos vamos acercando. Ahora continuamos con el archivo que nos habla de la técnica esencial del yoga para llegar a Samadhi. Ya hemos tratado en algún momento de estos aspectos, pero él ahora nos lo amplía en un capítulo dedicado a ello. Yo reuní aquí un poquito de la reseña de una compañera inglesa, Jante Hoskins, a quien tuve la oportunidad de conocer en los primeros años de ser miembro yo de la Sociedad Teosófica. En 1936, Jante Hoskins se unió a la Sociedad Teosófica. Se desempeñó como secretario general de la Sociedad Teosófica en Inglaterra por dos periodos, en la década de 1970 y en la década de 1980. También sirvió a la sociedad en muchas otras capacidades, tanto en el Consejo General Internacional como en el Consejo Europeo. Fue directora fundadora de la Escuela Europea de Teosofía. De 1968 a 1970 y nuevamente en 1993, Jante fue directora de la Escuela de Sabiduría de Adyar, en la sede internacional de la Sociedad Teosófica en India. Se retiró de su carrera docente cuando tenía más de 50 años para trabajar a tiempo completo para la Sociedad Teosófica. Durante su destacada carrera en la Sociedad Teosófica, Jante viajó a la mayoría de los países de Europa, Canadá, México, Estados Unidos, Sudamérica, África, India y Pakistán, entregando charlas teosóficas con entusiasmo contagioso y perspicacia académica. Y debo decir que tenía un carácter muy jovial, que era muy amable y estaba siempre contenta, por lo menos en los ratos en que la pude ver un par de veces cuando acudió a las escuelas de verano. Y entonces supe que la primera vez que había venido a España, ella no hablaba nada, ni una palabra de español. Pero dijo, la próxima vez que venga hablaré español. Y lo hizo. A la siguiente vez que volvió, hablaba el español de una manera fantástica. Cuando yo la conocí, muy bien, muy bien. Bueno, estas son pequeñas anécdotas de los personajes que han ido pasando por la historia de la Sociedad Teosófica. Personas que además han sido trabajadoras e incansables, muy entregadas a la labor. Vamos ahora a seguir con Taimni. Y nos dice, los Yoga Sutras de Patanjali es un libro de 196 sutras o aforismos dividido en 4 capítulos. El primero trata de la naturaleza del yoga y de su técnica en general. Samadhi es la técnica esencial del yoga y por lo tanto, aunque es difícil de comprender, se ha tratado de ella en el primer capítulo. El segundo capítulo trata de la cuestión de las limitaciones humanas, de las ilusiones y de las consiguientes desdichas, y de la filosofía de Kleshas, que concibe el método general de liberar al alma humana de estas aflicciones. Este capítulo, nos dice Taimni,
trata también de la preparación preliminar para llevar una vida yógica y de las primeras 5 de las 8 partes de la técnica en las que está dividido el sistema de Patanjali. Todo este capítulo, pues, trata de la filosofía básica y de las prácticas preliminares que deben dominarse antes de que el sadhaka, el estudiante, esté en condiciones de habérselas con la misma mente, con la propia mente, con seriedad y efectividad. Y por lo tanto se trata del capítulo más importante para el principiante. Bueno, como me parece que todos somos principiantes, seguro que nos va a venir muy bien. El tercer capítulo trata de las prácticas puramente mentales que culminan en samadhi y de logros que son posibles gracias al buen resultado de la práctica de samadhi. Esto último incluye no solo los poderes psíquicos del yoga, que se denominan siddhis en sánscrito, sino la liberación final de la conciencia de las limitaciones e ilusiones de la mente, lo cual conduce a Kaivalya. El último capítulo trata de la filosofía y de la psicología del yoga de una manera general y también de las etapas finales de la técnica del yoga que conducen a la realización de sí mismo o Kaivalya, que es el nombre que se le da en sánscrito. Por lo tanto, se observará que el libro abarca un campo muy amplio y que trata de todas las cuestiones que están involucradas en el descubrimiento de sí mismo y en la realización de sí mismo por medio del Raja Yoga, que es el yoga completo. Sin embargo, como que el tema ha sido tratado en forma de sutras, el verdadero conocimiento tiene que llegar gradualmente desde la propia mente de uno por medio de un modo de pensar atento y reflexivo. Pero el tema es tan fascinante e importante para el aspirante que este trabajo vale la pena. No debemos olvidar que la técnica del Raja Yoga trata de las últimas etapas de la evolución humana, que son autodirigidas, es decir, que el ser humano toma parte directa en este tramo de la propia evolución, las cuales encuentran su consumación en la liberación o trascendencia de todas las limitaciones e ilusiones humanas. Así pues, no se esperará que resulte fácil ni el estudio teórico de esta técnica ni su aplicación práctica. Pero para aquellos cuyo discernimiento espiritual se ha desarrollado, aunque solo sea en parte, esta técnica y esta práctica les proporcionan unos medios efectivos y comprobados para liberar al individuo de sus limitaciones y de sus sufrimientos. Atención, porque todo el mundo quiere dejar de sufrir, pero para dejar de sufrir no tiene que cambiar lo que está fuera de nosotros, tiene que cambiar nuestro interior, y esto solo lo podemos hacer nosotros mismos. Y entonces la liberación de las limitaciones y de los sufrimientos no solo en esta vida, sino que ya son entonces para siempre. Incluso si el aspirante no puede poner en práctica inmediatamente toda la técnica, puesto que le proporciona una idea general de todo el campo en el que tiene que desenvolverse en todos sus aspectos y desde el principio al fin, debería dominarla totalmente, al menos en teoría, y debería tratar gradualmente, aquí las palabras son muy importantes, debería tratar gradualmente de ampliar el campo de su aplicación práctica a medida que su interés por el tema crezca
y sus capacidades aumenten. Esta es la vía real hacia nuestra verdadera morada y deberíamos conocerla, al menos teóricamente, aun cuando nos sintamos inclinados a demorarnos en el camino y nos quede todavía un largo trecho por recorrer. Como sea que nuestro objetivo en este libro es solo el de obtener una idea general del tema, iremos seleccionando los sutras más significativos que nos sirven para clarificar nuestras ideas sobre los aspectos importantes del Raja Yoga y trataremos de ellos brevemente. La ciencia del yoga trata de todos los sutras de una manera sistemática. La ciencia del yoga es un libro de Taimni, en el cual hace un estudio detalladísimo de toda la teoría y de todas las prácticas que se han de realizar. Entonces dice, aquellos que quieran realizar un estudio exhaustivo del tema pueden consultar estos comentarios o cualquier otro libro que trate de los Yoga Sutras de Patanjali. El primer sutra que debemos escoger para discutir es el conocido Sutra del capítulo primero, que define la técnica del yoga en 4 palabras. El yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Queda muy claro. Luego dice que el cómo, pero aquí dice el qué. El yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Cualquier cosa que se mueve en la mente es una modificación, y es modificación sobre lo viejo, sobre lo conocido. Y la inhibición de esas modificaciones es mantener la mente en silencio. Nada fácil. En el libro La ciencia de la yoga se ha hecho un esfuerzo para explicar el significado de estas 4 palabras que constituyen este sutra. Pero uno no puede realmente comprender el significado del sutra por el simple conocimiento de las palabras. Se tiene que dominar todo el libro antes de poder comprender lo que significa este sutra. Como yo no domino todo el libro, por lo tanto lo que yo he dicho acerca de este sutra sigue siendo parcial. Porque comprendiendo este significado comprenderemos realmente la técnica del yoga en su totalidad. Por lo tanto, el principiante tendrá que contentarse en comprender el significado general del sutra y no deberá preocuparse demasiado por su significado más profundo hasta que haya asimilado todo el libro. Pero a este respecto podemos considerar una ilustración científica que tal vez nos dará una idea más clara del significado de este sutra, del que podría darnos un prolijo comentario. Suponed que tenéis un depósito de cristal lleno de agua clara. Suspendida dentro del agua hay una bombilla eléctrica con una potencia de 1000 bujías, y en una parte que no está a la vista hay una pequeña turbina movida por un motor eléctrico que puede agitar el agua a diferentes velocidades. Podéis ver la bombilla eléctrica encendida, reflejada claramente en el agua, mientras ésta se mantiene perfectamente en calma, el agua quieta, y no notaréis el agua en esas condiciones. Suponed que ponéis en marcha el motor y dejáis que el agua se agite, aumentando gradualmente la velocidad. ¿Qué ocurrirá como resultado de esta agitación producida en el agua?
En el momento en que el agua empieza a ser agitada, la bombilla deja de verse tal como es en realidad. La vemos más bien en una forma distorsionada. Cuanto mayor es la agitación del agua, más distorsionada aparece la bombilla. Y al mismo tiempo el agua, que antes no se distinguía y que no asimilaba ninguna luz de la que surgía de la bombilla, empieza a asimilarla y se hace cada vez más visible. A medida que aumentáis la velocidad del motor, aumenta la agitación y empiezan a aparecer figuras en el agua, figuras que se forman y se disuelven sucesivamente con rapidez. Estas figuras pasajeras que se forman en el agua son visibles y su visibilidad es debida al hecho de que han asimilado algo de la luz que sale de la bombilla. Estas figuras, aquí una débil representación, pero que indica lo que nos está diciendo, estas figuras no brillan con luz propia, sino a través de la luz facilitada por la bombilla. Si la velocidad del motor se aumenta todavía más y la agitación del agua alcanza ciertos límites, las figuras son tan numerosas y tan densas que hacen desaparecer completamente de la vista la bombilla. La bombilla deja de verse en absoluto. Solo veis las figuras en el agua que se forman y desaparecen en una rápida sucesión y que son eliminadas por la luz de la bombilla, la cual no se ve. La luz siempre está ahí, pero no se ve. Vamos ahora a invertir el proceso y hagamos que el motor vaya reduciendo gradualmente la velocidad y que la agitación del agua se vaya calmando poco a poco. Las figuras van formándose cada vez menos compactas y gradualmente, a medida que la velocidad disminuye, la bombilla empieza a aparecer ante la vista, aunque todavía se vea en forma distorsionada. A medida que el motor va parándose y la agitación del agua va cesando, la bombilla se va haciendo cada vez más claramente visible en el agua. Cuando el agua se queda completamente quieta de nuevo, se ve la bombilla sin distorsionar. Se ve la luz. Desaparecen las figuras y el agua vuelve a ser invisible. Todo el proceso se ha invertido y hemos vuelto de nuevo al punto de partida. Enseguida puede verse la maravillosa similitud de este fenómeno con el proceso de oscurecimiento de la realidad que ocurre por medio de las agitaciones y de las distorsiones que se producen en nuestra mente. Y además esto puede darnos una pista sobre el método a seguir para que este oscurecimiento de la mente pueda ser eliminado y podamos de nuevo ser conscientes de nuestra realidad interna. Pero tal vez sea necesario llamar la atención del lector sobre algunos puntos para hacer que esto quede totalmente claro. El primer punto a tener en cuenta es que son las agitaciones y las distorsiones y las modificaciones ordinarias denominadas citaftris de la mente las que oscurecen la realidad y las que nos ocultan nuestra verdadera naturaleza divina. Si estas modificaciones de la mente y estas agitaciones y distorsiones son alejadas, son aquietadas por medio de algún método y la mente se purifica y se queda finalmente en calma sin ninguna modificación,
se vuelve transparente, por así decirlo, y nosotros nos volvemos conscientes de la realidad que ya está irradiando desde el centro de nuestra conciencia hacia la mente. La realidad que desde el centro de nuestra conciencia está irradiando hacia la mente y que solo puede ser percibida cuando las aguas de la mente están quietas. Yo diría cuando las aguas de la mente que producen el movimiento en las emociones. En el yoga, las agitaciones y las modificaciones de la mente que existen en grados distintos de sutileza se van parando progresivamente, poco a poco, hasta que la mente queda como el agua clara, transparente, el agua tranquila del depósito. Está presente y sin embargo es imperceptible. Este es el estado de realización de sí mismo. Pero debemos comprender que, aunque en principio el proceso de eliminar las agitaciones y el oscurecimiento de la mente y llegar a ser conscientes de la realidad subyacente parece completamente sencillo, no lo es en la práctica, a causa de las fuertes tendencias del presente, de los impulsos del pasado, las impresiones en forma de karma y la lentitud de las transformaciones que tienen que llevarse a cabo en los vehículos, en el cuerpo físico, en la mente y en el cuerpo emocional. Es por eso que es necesario un largo periodo de disciplina y de práctica de técnicas de yoga, de Raja Yoga. Y el objetivo no puede conseguirse por métodos fáciles y súper sencillos que algunas veces se proclaman. Los resultados son seguros, pero hemos de estar dispuestos a pagar el precio en forma de esfuerzo y sacrificio, recordando que sacrificio significa hacer todas las cosas en forma sagrada, porque conviene que mantengamos esta idea y la vayamos incorporando. Todo lo hemos de hacer de forma sagrada. El punto siguiente que tendremos que considerar es que la mente brilla con la luz de la realidad y que no es iluminada por ella misma. La realidad es como el sol, mientras que la mente es como la luna, recibe luz prestada. Es la absorción de la luz de la realidad la que se oculta en su interior y la que le imparte el sentimiento de realidad que tenemos al vivir en nuestro mundo individual de imágenes mentales. Nuestro mundo mental, que es el mundo en el que vivimos realmente, sería un mundo muerto si no fuera que detrás de él está la luz y la vida, la luz con mayúscula, y la vida de la realidad, iluminándolo y dándole energía. Es luz y vida divina. Sin embargo, deberíamos recordar especialmente que la conciencia de la mónada, de la chispa divina en nosotros, es asimilada y desaparece con las modificaciones de la mente, únicamente en el reino de la manifestación. En su propio plano permanece autoconsciente. La mónada en su propio plano, en sentido horizontal, cuando miramos estos gráficos del septenario que vemos tan a menudo, en su propio plano permanece autoconsciente, de la misma manera que la bombilla encendida eléctrica sigue brillando igual que antes, aun cuando en el agitado estado del agua mental su luz desaparece en parte y el agua y la bombilla no pueden verse desde fuera. Habiendo hablado del principio general de velar y develar,
la realidad oculta en nuestra mente, procederemos ahora a discutir la técnica específica que se utiliza en el yoga para develar, quitar los velos que tapan esta realidad. Esta técnica se llama Samadhi y es el mismo corazón y la esencia del yoga. Todas las demás prácticas o técnicas que se emplean en yoga son preliminares y preparatorias y obedecen a la técnica de Samadhi. Preliminares y preparatorias, no olvidemos esto. La palabra Samadhi se usa para indicar aquel estado más elevado de meditación en que solo hay una conciencia del objeto de meditación y no de la mente en sí, porque esto no se podría producir si la mente sigue hablando y distorsionando. Es la culminación de la meditación en un objeto cuya realidad tiene que ser realizada directamente y va precedido de otras dos etapas que se denominan dharana y dhyana. El yogi empieza con dharana o concentración. Dharana o concentración. Cuando dharana o concentración llega a ser perfecta, se convierte entonces en dhyana o contemplación. Y cuando la contemplación es perfecta, se convierte entonces en samadhi o trance. De manera que las tres etapas constituyen un proceso continuo de aumento incesante de profundidad de concentración, tal como se define en los sutras primero, segundo y tercero del capítulo tercero citados a continuación, que dicen: la concentración es la confinación de la mente en un área mental limitada, definida por el objeto de concentración. La repito, la concentración es la confinación de la mente en un área mental limitada, definida por el objeto de concentración. ¿En qué nos vamos a concentrar? Podemos mantener la concentración en algo por un tiempo relativamente largo. Y sigue diciendo: la corriente ininterrumpida de la mente hacia el objeto escogido para la meditación es contemplación. El mismo estado de contemplación, cuando solo hay conciencia del objeto de meditación y la misma conciencia de la mente ha desaparecido, es samadhi, porque entonces no hay dos, el objeto y el meditante, o el objeto y la meditación. Es la conciencia fusionada. La diferencia entre los tres estados progresivos de meditación y la manera como un estado conduce al otro puede comprenderse estudiando el comentario. Este cuadro lo tiene Patanjali en este libro. Los colores los añadí y el circuito para pasar nuestra conciencia de un estado al siguiente. Esto lo añadí para que pudiera facilitarnos una mejor comprensión. A lo largo de este curso ha aparecido en varias ocasiones y hemos hablado de ello. Aquí solo estamos interesados en la naturaleza esencial de Samadhi. ¿Qué es Samadhi? Y para comprender esto es necesario empezar con el Sutra 41 del capítulo primero, que se da a continuación y que dice: en el caso de aquel cuyas citivris, que ya es difícil de leerlo, citivris
o modificaciones mentales han sido casi aniquiladas, la fusión o la completa absorción del uno en el otro, del conocedor, el conocimiento y lo conocido, esa fusión se lleva a cabo como en el caso de una joya transparente que descansa sobre una superficie coloreada. Este es un sutra más bien enigmático, pero que ilustra el estado de samadhi de una manera muy efectiva por medio de un ejemplo sencillo. Se ha dicho antes que samadhi es la técnica de la realización, de la realidad de cualquier objeto, usando la palabra objeto en su sentido más amplio, como algo que puede ser percibido y comprobado por la mente. También sabemos que realización es conocimiento por identificación, es decir, por la mente transformándose en la misma naturaleza del objeto del cual la realidad tiene que ser realizada. La fusión de nuestra mente con el objeto. También es sabido que la percepción ordinaria o comprensión se basa en una relación sujeto-objeto. La percepción ordinaria, la comprensión de las cosas, del día a día en todos nosotros, se basa en una relación de sujeto y el objeto con el cual entramos en contacto, en la cual está presente una triplicidad del conocedor, el sujeto, el conocimiento, la acción y lo conocido, el objeto. Y que la realización se basa en una fusión de los tres aspectos en un estado integrado de conciencia, donde queda uno solo. Ahora bien, todas estas ideas involucradas en samadhi quedan ilustradas con el ejemplo dado en el sutra anterior. Por lo tanto, este ejemplo ilustra el estado esencial de samadhi de una manera muy efectiva y deberíamos meditarlo muy cuidadosamente para captar su verdadero significado. En primer lugar, tratemos de comprender qué significa la ilustración dada en el sutra y después su significado en relación al estado de samadhi. Suponed que tenéis una hermosa pintura extendida en una mesa. Aquí ponemos un ejemplo. Y que tapáis esta pintura con una superficie de cristal opaco. Aquí tenemos un intento. La pintura desaparecerá debajo del cristal, aunque está ahí, y ninguna de sus partes será visible para el observador que la mire desde encima. Ahora imaginad que por medio de un proceso científico somos capaces de hacer que una parte de este cristal opaco, que lo era todo, se vuelva perfectamente transparente poco a poco. El poco a poco sería aquí pasar de un estado totalmente opaco a un poco más claro, cosa que no pude hacer completamente aquí. Y entonces hay una parte que se vuelve perfectamente transparente. Tracemos entonces un círculo en la parte superior de la superficie del cristal y apliquemos este tratamiento de transparencia al área que se encuentra dentro del mismo. Gradualmente, la parte de cristal opaco dentro del círculo que hemos trazado se vuelve cada vez menos opaca y finalmente se vuelve completamente transparente. Aquí tuve que hacer la inversión. Pero lo entendemos, lo comprendemos bien. ¿Cuál es el resultado de esto?
La parte de la pintura que está debajo de esa parte transparente del cristal aparece a la vista y se hace claramente visible, permaneciendo el resto de la pintura todavía oculto, las gradaciones. La parte del cristal encima de esa parte de la pintura que ha quedado dentro del círculo trazado se ha vuelto transparente por completo. Ya os he dicho que aquí lo tuve que invertir porque el programa no me permite hacer muchas maravillas. Pero lo comprendemos, entonces ya no representa ningún obstáculo para la luz, contrariamente a lo que sucede con el resto de la superficie opaca. El cristal está allí, pero se ha integrado con la parte ahora visible de la pintura. Podéis señalar otro círculo en la superficie y repitiendo el proceso podéis sacar a la luz otra parte de la pintura. Lo que hemos de observar es que la parte del cristal que pierde su impedimento y su distorsión se integra completamente o desaparece en la parte correspondiente de la pintura y, por así decirlo, asume la forma de esta, aunque él no ha desaparecido y está todavía allí. Es el haber liberado una parte del impedimento y de la distorsión del cristal lo que le proporciona a éste la capacidad de asumir el color, la forma y la belleza de la parte de pintura sobre la cual se encuentra y la pone de manifiesto volviéndose uno con ella, como el agua quieta refleja la luz de la bombilla en el ejemplo que nos puso anteriormente. Así pues podemos decir metafóricamente que esta asimilación del cristal con la pintura, porque parece que ya no hay cristal, o este convertirse en uno con ella, depende de que el cristal opaco pierda su individualidad o su yoidad. Esto es lo que ha de ocurrir en nuestra mente. Aquellos que han estudiado en cierta medida la técnica de Samadhi verán cuán bellamente este ejemplo ilustra el proceso del conocimiento por identificación. En el llamado Savijja Samadhi, como diferenciación del Nirvijja Samadhi, el objeto no es la realización de la realidad en sí, sino que es una realidad limitada. En el Savijja Samadhi es una realidad limitada, es decir, es la realización de la realidad que se oculta en cualquier objeto determinado, sea cual fuere, en el que el meditador esté meditando. También veis que al proceder de la misma forma, con varias partes de la superficie del cristal, sacamos a la luz cada vez más diferentes partes de la pintura y así el proceso se convierte en selectivo. Un tercer punto a observar es que la individualidad de cualquier parte del cristal opaco depende de los obstáculos que hacen que sea opaco. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra mente? Sin estos, el cristal deja realmente de tener ninguna existencia separada. Si no hay obstáculos, el cristal es como si no estuviese, aunque sigue existiendo. Si no hay obstáculos, la mente es como si no existiese, aunque sigue existiendo. Si la mente está limpia y está en calma y está en silencio, es como si la mente no existiese, aunque sigue existiendo.
Una parte del cristal opaco difiere de la otra, al tener a su disposición partes diferentes del material que está oculto. Cuando se medita en algo en concreto, en un objeto en concreto, ya sea en un objeto o en un ser que es de nuestra devoción o lo que fuere. Pero cuando pierde su impedimento se convierte en cristal puro y transparente, todo él, que será el mismo para cada parte tratada de esta manera. Es por esto que se escoge un objeto en particular para realizar samyama. Y es la realidad detrás del objeto la que se revela en el proceso de Savijja Samadhi. Ahora bien, la realidad de todos los objetos en manifestación está presente en la mente universal o mente divina, que ha ideado el sistema particular manifestado en sus aspectos multifacéticos. Y cuando seleccionamos un objeto, el que sea, para realizar samyama y descubrir la realidad que hay detrás de él, en realidad estamos trazando en la superficie de cristal, en nuestra mente, el área particular de la pintura que queremos revelar, la parte o aspecto determinado de la mente universal que queremos conocer por identificación. Esta parte la repito por la gran importancia. Y cuando seleccionamos un objeto para realizar samyama y descubrir la realidad que hay detrás de él, en realidad estamos trazando en la superficie de cristal, estamos trazando en la superficie quieta y tranquila de nuestra mente el área particular de aquello que queremos revelar, la parte o aspecto determinado de la mente universal, porque la mente universal es el todo, pero la parte o aspecto determinado del contenido de la mente universal que queremos conocer por identificación. La mente universal que contiene las realidades de todos los objetos manifestados corresponde a la pintura entera en el ejemplo que nos está poniendo, porque la mente universal contiene las realidades de todo el universo manifestado, todo, él entero, en todos los planos. Y nosotros podremos llegar a acceder gradualmente a esos aspectos. Nuestra mente corresponde a la superficie de cristal opaca. El objeto en el que nos concentramos en Savijja Samadhi corresponde al área que hemos señalado en la superficie. De todo el cuadro queremos conocer esto. Y finalmente el proceso de realización de samyama sobre el objeto particular corresponde al tratamiento del cristal opaco en aquella área particular para hacerlo transparente y para que pueda revelar así la parte correspondiente de la pintura. A medida que el cristal de nuestra mente va perdiendo su opacidad, empezamos a ver la realidad detrás del objeto particular, en el que nos vamos concentrando cada vez con más claridad, hasta que el cristal, en aquella parte, se vuelve totalmente claro, y la realidad del objeto que estaba oculta en esa área determinada de la mente, en esa área determinada de la mente universal, se revela esa parte en toda su plenitud. Este es el secreto del conocimiento por identificación.
es decir, convirtiendo la mente prácticamente en no existente y haciéndola una con el objeto del Savijja Samadhi. Esto es igual que si estuviéramos en una dependencia circular situada entre magníficas montañas con un bello escenario que la rodea. La dependencia donde estamos tiene pequeñas ventanas a todo su alrededor, que están cerradas. Abrís una de ellas y el hermoso panorama que hay enfrente se hace visible. Cerráis esa ventana y abrís otra, y otro panorama se presenta ante la vista. Podéis repetir este proceso y obtener diferentes vislumbres del paisaje que os rodea, uno después de otro, abriendo una ventana tras otra. Abrís una ventana y veis una parte del paisaje. Abrís otra ventana y veis otra parte del paisaje. Y así abrís otra ventana y otra, y cada una de ellas nos muestra una parte distinta del paisaje. Este es el secreto del conocimiento por identificación, es decir, convirtiendo la mente prácticamente en no existente, quieta, callada, en silencio, sin movimiento, y haciéndola una con el objeto del Savijja Samadhi. Esto es igual que si estuviéramos en una dependencia circular, y aquí me repite otra vez, disculpadme, pero es la misma. Bueno, pues abriendo las ventanas una tras otra, claro, porque lo puse así al tratar de decir, y cuando las tenemos todas abiertas al mismo tiempo, vemos todos los paisajes al mismo tiempo. Esto sería poder percibir todo. Vale. En Savijja Samadhi abrimos diferentes ventanas de nuestra mente sobre el paisaje de la mente universal. Y de esta manera logramos vislumbres de las realidades ocultas detrás de los diferentes objetos que seleccionamos para la concentración. Hasta aquí hemos estado tratando de realizaciones de una naturaleza limitada. Cada una abrimos y cerramos según nos decía, especialmente de las realidades correspondientes a objetos determinados, sean de la naturaleza que fueren. Pero, ¿qué hay de la realidad en sí? Nuestra meta final es esa, y no el descubrimiento de las realidades ocultas detrás de los objetos particulares en manifestación, como se revela esa realidad en nuestra conciencia. Para que pueda revelarse, tenemos que profundizar más en nuestra mente. De hecho, hemos de ir más allá del reino de la mente. Hemos de ir hasta el reino de la realidad misma. En Savijja Samadhi hacemos que nuestra mente individual sea una con la mente universal y por medio de esta unificación conocemos lo que está presente en la mente universal. Pero la mente universal no es todavía la realidad. La mente universal es el producto de la ideación divina. La mente universal sale de la realidad por medio de la diferenciación en el ser y el no ser de toda la manifestación. Igual que un cuadro sale de la conciencia de un artista cuando él lo imagina en su mente y lo plasma en un lienzo. Por lo tanto, es evidente que nosotros hemos de ir más allá de la mente universal
para alcanzar la realidad misma. Y estos son palabras mayores, muy mayores. Hemos de ir más allá de la ideación divina y hemos de convertirnos en uno con el ideador o sujeto con mayúscula para conocer al sujeto en su real naturaleza. Esta es la técnica del Nirvija Samadhi que se describe no en el primero, sino en el último capítulo de los Yoga Sutras. Hay un sutra en ese capítulo del cual trataremos aquí porque arroja luz sobre la naturaleza de Nirvija Samadhi y su diferenciación del Savijja Samadhi. Y el sutra dice: el conocimiento de su misma naturaleza a través de la propia percepción lo consigue la conciencia cuando asume aquella forma en la cual no pasa de una condición a otra, sino que se fusiona, se funde en aquella forma y entonces no hay dos sino uno. Este sutra es muy clarificador, pero para comprenderlo hemos de utilizar otra clase de símil que aclara el significado interno del sutra con mucha efectividad. Suponed que tenéis una bombilla eléctrica encendida en el centro de un número de globos concéntricos. Es la bombilla en el interior y luego todas las tulipas que lo cubren. Los globos concéntricos de cristal transparente y por lo tanto la luz que irradia de la bombilla eléctrica va disminuyendo gradualmente a medida que atraviesa los sucesivos globos y se va debilitando. Por lo tanto, el globo más exterior aparece casi oscuro si lo comparamos con la luz brillante de la bombilla eléctrica, porque la mayor parte de la luz ha sido absorbida por los globos sucesivos. Y esta es una comparación muy importante y muy real de la luz divina en nuestro interior. ¿Qué representan estos globos o tulipas que cubren la bombilla, que cubren la luz? Nuestros vehículos, del más sutil al interior, que es casi transparente del todo porque es muy espiritual, Buddhi. El siguiente, que es Manas, que ya es un poco más complejo. Cuando estamos encarnados, el Manas en su aspecto de concreto ya empieza a moverse por todas partes. El cuerpo astral que va y viene, que quiere y desea y aspira y se apasiona y es largo, etc. Y por último el cuerpo físico. Y la luz está ahí, pero es como si estuviese apagada, porque no la vemos, en tanto que no convirtamos todos estos globos de la materia actual a una materia sublimada que sea capaz de reflejar la luz interior. Seguimos imaginando, nos dice Taimni, que no solo los globos son transparentes, sino que tienen diferentes clases de diseños y dibujos grabados o pintados en ellos, de manera que la luz que brilla a través de un globo en particular ilumina los dibujos grabados en él. Imaginad ahora que estos globos se van quitando, uno tras otro, empezando con el más exterior. A medida que cada globo se va separando, la luz se vuelve más potente y aparece ante la vista un nuevo globo con sus propios diseños pictóricos particulares. Cada vez que se saca un globo, el siguiente que salga a la vista tendrá un nuevo dibujo que está mejor iluminado que el anterior que se ha sacado. Si continuáis este proceso hasta que el último globo haya desaparecido, solo quedará la bombilla eléctrica
con su propia y radiante luz. En el proceso de desencarnación quitamos primero el globo físico, quitamos luego el globo astral, es decir, el cuerpo astral, quitamos la parte de la mente que ha quedado adherida al cuerpo astral por su propia vibración y hay un proceso en el que pasamos a un estado de reposo temporal entre dos encarnaciones. Y aquí lo que está describiéndonos es que nuestra conciencia pasa a través de estos globos si están purificados y podemos conectar con la luz en nuestro interior. Lo que hemos de observar es que en tanto que los globos están allí, la luz irradiada desde la bombilla eléctrica ilumina los globos que van quedando. Cuando todos los globos han sido quitados y no queda nada, la bombilla sigue iluminada por sí misma, porque la luz en nuestro interior es luz propia, porque es luz divina. Lo mismo ocurre en el caso de la conciencia de cada ser humano, que está oculta bajo los distintos niveles de la mente, siendo el nivel más externo nuestra conciencia física, cerebral. Mientras hay una mente que iluminar, la ilumina, porque tal como ya se ha dicho, la mente funciona o percibe a través de la luz de Buddhi, que la ilumina. Buddhi ilumina la mente no tiene luz propia, contrariamente a la realidad que es luz por sí misma. Cuando todos los niveles de la mente han sido trascendidos en las diferentes etapas de Samadhi, cuando vamos ascendiendo, estando aquí en encarnación es cuando se realiza esto, No perdemos los vehículos, pero la conciencia los deja en reposo en su propio medio y plano y va ascendiendo. Y el primer samadhi que se realiza es en el plano, en su aspecto de superior o causal. Ese es el primer samadhi. Y si sigue ascendiendo, tiene un segundo nivel de samadhi en el plano búdico. Y si sigue ascendiendo, tiene el samadhi en el plano átmico. Y sigue diciéndonos Taimni, no hay mente entonces para iluminar, de manera que tiene que iluminarse a sí misma, porque tiene luz propia y no depende de nada más para su iluminación. Vuelvo a repetir esta parte por su gran importancia. Cuando todos los niveles de la mente han sido trascendidos en las diferentes etapas de Samadhi y todos los vehículos de la mónada han sido dejados atrás en el proceso de la conciencia en ascensión, ¿qué puede iluminar la luz de su conciencia? ¿Qué puede iluminar la luz de su conciencia? No hay mente para iluminar porque la ha dejado atrás, de manera que tiene que iluminarse a sí misma, porque tiene luz propia, porque es luz propia y no depende de nada más para su iluminación. Este es el proceso de Nirvija Samadhi mencionado en el sutra anterior, cuyo proceso conduce a la realización de sí mismo y a la consumación de la técnica del yoga. Lo que el sutra intenta describir es la ascensión de conciencia a través de los diferentes planos en las distintas etapas de Samadhi de las que trata el Sutra 17 del capítulo 1. Cuando se alcanza el plano átmico, el plano más elevado del sistema manifestado, solo queda una barrera o tenue velo. Aquí nos encontramos con una situación peculiar. En las etapas intermedias siempre había
un nivel más profundo de mente con mayúscula para ahondar. Siempre había ir más allá. Pero aquí hemos alcanzado la barrera que separa el reino más sutil de la mente del espacio que ocupa el ser humano que está encarnado y posee todos sus vehículos, lo separa de la mente del reino de la realidad. De manera que el resultado de cualquier mayor profundización en la conciencia solo puede significar profundización en la realidad, lo que quiere decir realización de sí mismo. Llegamos entonces a otro aspecto de Samadhi, que es el último del que podemos tratar en este breve estudio. Este aspecto es la diferencia entre aquello que se llama Samprajñata y Asamprajñata Samadhi, que está indicada en los sutras 17 y 18 del capítulo primero de su libro. Recordemos que trata la ciencia de la yoga de Taimni. Samprajñata Samadhi es aquello que va acompañado del razonamiento, de la reflexión, de la dicha y de la percepción de la existencia pura. La impresión residual dejada en la mente al retirarse el meditador después de la práctica previa es el otro, el Asamprajñata Samadhi, la impresión residual dejada en la mente cuando termina el proceso de meditación. Queda algo, uno no regresa aquí sin nada, queda algo. Y este es el otro, el Asamprajñata Samadhi, llamado así porque nos pone los nombres que hay en el original en sánscrito. Y estos dos sutras han sido discutidos totalmente en el comentario del libro, La ciencia del yoga, y por lo tanto no entraremos en detalles ahora, nos dice Taimni, pero podemos tratar de descubrir la idea general que hay detrás de ellos, de manera que nuestro concepto del estado de Samadhi pueda llegar a ser más claro. En Samadhi, la mente está herméticamente cerrada a toda distracción o conmoción externa e interna, y la intensidad de la concentración va aumentando a medida que se profundiza cada vez más en el objeto de concentración. La mente no contiene nada más que el objeto en el que está concentrándose y del que se busca conocer la realidad. La mente alcanza el límite extremo al cual puede llegar y descubre por sí misma que la mente no puede ir más allá como mente. Todos los aspectos del objeto en el que está meditando se han agotado. Aquí, en este momento del proceso del meditador, aquí la mente tiene que mantenerse en equilibrio, en una condición de extrema concentración. No puede ni retroceder ni avanzar. Quieto, extrema concentración, mantenimiento. Es en esta etapa y en este estado que el objeto de concentración llamado pratyaya va desapareciendo y la mente se queda en su condición de concentración suspendida en el vacío, por así decirlo. Se le ha cortado el apoyo de toda fuente externa de contacto por la intensa concentración llamada Samprajñata Samadhi. Así pues, la única manera de escapar
es a través de su propio centro hacia el plano superior siguiente. Más pronto o más tarde escapa a través del centro común de todos los vehículos al vehículo siguiente. Y un nuevo mundo se eleva en el horizonte de la conciencia. Y en este nuevo mundo se revela un aspecto más profundo del objeto de concentración y en una dimensión más elevada cada vez. El proceso de samadhi, hasta que el objeto o pratyaya ocupa el campo de la conciencia, se denomina samprajñata samadhi o samadhi con conciencia y también con objeto. Y el proceso en el cual se retira el objeto, ya no hay objeto o pratyaya y no hay ningún objeto en la conciencia, se denomina asamprajñata samadhi o samadhi con conciencia, pero sin objeto. Ese es únicamente un paso en el proceso de profundización. El proceso, el meditador, tiene que irlo repitiendo una y otra vez en planos diferentes, hasta que se alcanza el plano átmico. Tal como hemos visto, una mayor profundización nos conduce al reino de la realidad misma. Y aquí se termina el capítulo de Timing. Quise poner esta imagen. Nos están llegando muchas fotografías y hace tiempo, primero era con el telescopio Hubble y ahora es con el telescopio James Webb. Y aquí la nebulosa que fue nombrada La Quilla y muestra el nacimiento y la muerte de las estrellas que crean el caos cósmico. De esta imagen, de la también conocida como nebulosa de Carina. Visualmente es tan rica y costó tanto montarla. Está compuesta por un mosaico de 32 imágenes diferentes, dice Levi, que merece un lugar entre las favoritas. Para hacer corresponder los colores con los elementos químicos, se usaron datos de un telescopio terrestre. ¿Por qué suelo poner estas imágenes al final de los trabajos? Porque todas ellas son pequeñas partes, minúsculas partes, aun siendo inmensas, son minúsculas partes del espacio sin fin. La idea del espacio es importante, muy importante. Nosotros formamos parte de toda esa manifestación dentro de la Tierra, dentro de un sistema solar que está dentro de esta galaxia llamada la Vía Láctea, que circula entre medio de infinidad de otras galaxias en el espacio sin fin. Y ahora dejamos de compartir y pasamos a la galería. Hola. Hola, ¿Qué tal, Rosa? sí, mami. Vaya, vaya con los samadhis, ¿eh? Sí, Ah, mucho se habla de el samadhi y de diríamos, el estado samadhi para llegar a él mediante la meditación y la profundización. Y todo el mundo dice, porque yo quiero estar en el samadhi, pero tenemos que hacer muchos pasos para sí, lograr estar en el samadhi. sí.
Eso no es de porque quiero y estoy. No. Hay muchas cosas que las personas hablan y piensan muy a la ligera, pero hay que profundizar mucho Todo para el llegar a ese mundo estado, quiere, madre. claro, todo el mundo quiere, muchas personas quieren esto y aquello y quieren, pero todas las cosas tienen un coste. Sí, Y un a coste. nosotros, a lo largo de todo este curso y de todos los cursos, se nos explica cuáles son los requisitos, cuál es la transformación que hemos de realizar. Mm, Hay gentes que meditan sin hacer ningunos cambios. Y hay gentes que empiezan a tener ciertas cuestiones psíquicas y ven cositas y ven lucecitas y ven imágenes y tal. Y se creen que ya están allá arriba y no están nada más que los preliminares del mundo astral. ujú, Pero bueno, a nosotros aquí se nos está explicando muy bien. exactamente. Entonces uno, pienso yo, así lo veo y así trato de llevarlo a cabo en mi propia vida. Yo tengo mucho trabajo que realizar de preparación, los preliminares, de adecuar todos esos vehículos. Y estoy en ello. Y no tengo prisa, porque como no vamos a ningún sitio. Venimos de la vida, estamos en la vida, vamos a la vida, pero no nos hemos visto nunca de la vida divina. Ahí estamos. Así que no hay prisa. No. Pero había un dicho muy antiguo que decía, a Dios robando y con el mazo dando. Yo hace muchos años le quité la primera parte y solamente dejé con el mazo dando, que quiere decir trabajo, trabajo, trabajo. Y Ujú. ya está, vamos haciendo. Haciendo de poquito a poco. Sí, sin prisa y sin pausa, sin prisa y sin pausa. Tampoco hay que dañarse, martirizarse, porque no se trata de hacerse daño y de perjudicarse. No se pueden quemar etapas. Hay No, que ir paso a paso. así es, Rosa. Muy bien, ahí estamos. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario, añadir algo? ¿O todavía estáis en Samadhi y no habéis bajado? Qué bueno, ¿no? Sí, Qué bueno fuera, Clarisa, que el samadhi se lograra así de fácil, ¿verdad? sí, Pero ¿verdad? primero, muchos pasos y yo creo que en mi caso muchas vidas para poder lograr llegar tan siquiera a uno, Bueno, ya porque es veremos. mucha la limpieza que hay que hacer, limpieza emocional, limpieza mental de todo. Así que bueno, de mi caso te agradezco mucho, muy bien explicado, todo muy entendible. No es lo mismo leer el libro que ser explicado, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. A Perfecto, ya volví vosotros. de mi largo viaje, así que ahora voy a estar otra Ah, vuelta en la brecha. muy Gracias, bien, Clarisa. Ángela. Pues Gracias, bienvenida, bien encontrada, bien hallada, que se dice. gracias, gracias, gracias. Emilio, Gracias, Clarisa. Y pues sí, ojalá pudiéramos estar en Samadhi, un estado muy apetecible y en principio muy sugerente, ¿no? Pero ya se ha dicho que no, que es algo que no es fácil de conquistar. Y luego, en el caso de que se conquiste, digo yo que hay que manejarlo en la vida, porque se trata de un estado muy peculiar, ¿no? Tal como se describe. Y todos los estados de conciencia hay que saber manejarlos en la vida cotidiana, ¿no? Y el estado de Samadhi, digo, según la enseñanza, es un estado mm,
bueno, ahí queda, ¿no? No encuentro adjetivos. Pero a lo que voy es a otra cosa, que al parecer hay un paralelismo entre el samadhi, el proceso de samadhi, de lograr el samadhi, y el proceso o el viaje de la muerte al más allá. Es que lo has mencionado así un tanto de pasada, que es como la muerte, el proceso de la muerte. No sé si me acuerdo, yo lo he cogido así por encima. Y sí que he percibido que hay ese paralelo. Son dos viajes, ¿no? Son dos viajes que hay que hacer y aunque se utilicen términos, tengo la sensación o, bueno, también un poco el conocimiento, aunque sea teórico, de que hay ese paralelismo entre los dos y que entender ambos procesos puede ayudar tanto al uno como al otro, porque al viaje del más allá tiene lo suyo, que todos lo hacemos. Y según se ha ido describiendo en la lectura, los procesos de la mente y sus dificultades, partiendo de los sutras y luego la explicación de Taimi, parece un poco a las dificultades del tránsito en el más allá, que así a grosso modo tenemos esas etapas, ¿no? De la muerte, luego el purgatorio, o como se le quiera llamar, luego el cielo o el devachan, todo un proceso que el ser interior tiene que realizar para ir soltando. Es que este término también ha salido aquí, para ir soltando las Sí, vestiduras. sí. Y cada parte utiliza los términos, pero al fin y al cabo yo a ti te planteo, lo dejo ahí, la pregunta y la reflexión que estoy haciendo, que es un proceso paralelo. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues hay esos paralelismos, si es que los podemos llamar así, hay una cierta similitud, porque en el proceso de la muerte la conciencia abandona el cuerpo físico. Primer paso, abandona el cuerpo físico. En el proceso de la meditación, la conciencia se desplaza, pero no lo pierde, solo se desplaza. El cuerpo físico está descansando, vale más que lo tengamos en un sitio bien acomodado, que no se nos caiga y se haga daño. Porque como no va a estar ahí la conciencia aguantándolo, pues es importante que esté bien. Pero el proceso de la muerte, el tiempo que la conciencia esté retenida en los otros vehículos, estará enfocada en el plano astral durante un tiempo más o menos corto o más o menos largo, según sea el grueso que tenga el cuerpo astral, que será el que le hayamos dado durante la vida, por medio de nuestros deseos y pasiones y apegos y ambiciones en nuestra vida, como haya sido nuestra vida. Una persona de vida media normal, pues tendrá un cuerpo astral más o menos medianamente ligero. Yo voy a ser muy positiva en ese sentido, va a ser más o menos ligero. Una persona que no ha tenido maldades y que no ha llevado a cabo maldades contra otras personas, contra otros seres. Habrá tenido las imperfecciones que tenemos todos, más o menos, pero no será muy grueso. Y durante un cierto tiempo, ese cuerpo astral sufre un periodo de desgaste, se desgasta. Es diferente del desgaste de este cuerpo, que hemos podido vivir los años que fuere, y sufre un envejecimiento si no hay cosas más graves como enfermedades que hagan que una persona muera joven, pues sufre un envejecimiento, pero la cosa no es muy rápida. Y el cuerpo astral de una persona
que no ha sido malvada, pues tiene un periodo de desgaste. Y entonces la conciencia llega un momento que allí ya no tiene nada más que hacer, porque ya no hay nada que desgastar. Y lo suelta, se suelta. A eso le llaman la segunda muerte. Y ese cuerpo astral, lo que queda de ese cuerpo astral queda como un cadáver en el plano astral. Lo malo es que a estos los queman o los entierran, y a esos no sé lo que pasa con ellos, pero sufren una degradación cuando ya han sido abandonados, una degradación progresiva rápida, cuando ya han sido abandonados. Y entonces la conciencia pasa al plano mental. Y en el plano mental es donde se pasa el periodo de Devachan. La conciencia pasa ahí el periodo de Devachan hasta que llega la hora que tiene que volver a encarnar. Por lo tanto, no pasa más arriba en general la conciencia en los seres humanos corrientes y molientes, como la inmensa mayoría de nosotros. Luego hay otros seres que por sus condiciones de vida que han llevado, que ya son mucho más maduros que nosotros, que han podido ser hasta incluso iniciados y tal, puede que hagan otras funciones. Pero esto, para nosotros, esto ya son, tenerlo que ver en tratados que hablen un poco más profundo de estos asuntos y ver un poco cómo se produce. El ciclo normal es dejar el cuerpo físico, más tarde dejar el cuerpo astral, pasar un periodo devachánico, y cuando suena la hora, como dice la señora Blavatsky, cuando suena la hora, toca volver aquí porque no hemos terminado todavía el proceso. Nuestra densidad todavía es grande, por lo que ¿cómo es nuestra conciencia actualmente? Actualmente hay deseos, hay pasiones, hay apegos, hay ambiciones. ¿Cómo estamos de orgullo y de soberbia y de vanagloria? Hay celos, hay envidias, hay enfados, hay iras, hay violencias. Son preguntas. Yo no sé nada de nadie, pero nos tenemos que observar y ver cómo estamos y ver qué es la tarea que todavía tenemos que realizar en nosotros mismos. Porque realmente ya hemos visto que ese proceso de ascensión de la conciencia, sin perder los vehículos, pero ese proceso de ascensión de la conciencia para llegar a Samadhi solo se hace cuando los vehículos están purificados. Así que ni muertos ni vivos podemos subir más allá si no están los vehículos preparados. ¿Nos queda claro, verdad, el detalle? Ni muertos ni vivos. Hay un techo. La vida dice, hasta aquí. Y como no has terminado, pues vas a tener que volver a encarnar. Y uno dice, pues vale, cuando toque. Ahora yo digo, pues vale, cuando me tenga que ir, pues me voy. Y luego cuando tenga que volver, pues vale, pues hay que volver. Bien. Y si empezamos a tener la idea de que estaremos más preparados cuanto más nos preparemos en el tiempo que nos quede ahora, estaremos más preparados para volver en mejores condiciones y poder servir mejor. Esa es una idea que nos podría acompañar y sería una buena compañía. Prepararnos. Y entonces es un respaldo importantísimo para la vida en lo cotidiano, en el día a día. ¿Para qué estamos recuerdo aquí? constante. Eso es, Magda, eso es. Que Mira, esté cuando Sí. ahora has dicho lo del vehículo purificado, he hecho un símil con el coche, que si no lleva la etiqueta ecológica, no puedes ir a según qué sitio. No, pues He pensado, es lo mismo. algo parecido. Sí, sí.
Ese también nos vale. Nos tienen que dar la etiqueta para ir para allá. Chu, 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 chu. No, no, pero lo que dices tú, que es una cosa que la tenemos que tener desde que te levantas, ya presente. Sí. Y nos damos cuenta que cuando hemos ido haciendo aquellos primeros cambios que eran los más costosos y tal, y de pronto un día se despierta uno y todo eso está ahí, desde el mismo despertar hasta el mismo instante de la noche en que uno se sumerge en el sueño, siempre está ahí. Que ocurra lo que ocurra, siempre está ahí. Es un buen compañero de vida. Es una idea importante. Porque es un recuerdo constante. Pues muy bien. Pues, queridos amigos y hermanos, a ver, veamos. La próxima semana tenemos el jueves a Clarisa y el viernes a Daniel. Vale, miro la agenda porque me despisto a veces. Pues muchas gracias a todos. Cierro la grabación.